Amén. Amén. Bueno, sí. Bueno, buen día, mis amados hermanos, que les bendiga. Gracias. Gracias a Dios por nuestra vida, por el día de hoy que estamos aquí reunidos, que nos permitió, hermanos, por su misericordia y por su gran amor, que es Dios, que es grande misericordia, no es por nosotros, ni porque seamos buenos, hermanos. La palabra dice que no hay un bueno, no solamente el bueno el Señor. Y gracias al Señor, hermanos, que estamos hoy aquí. Bueno, para reforzar lo que mi hermano estaba diciendo sobre realmente ahorita lo que son las ofrendas. Desafortunadamente, hermanos, en ciertas dominaciones han hecho mal uso, hermanos, de esta ofrenda, hermanos, pero sin dar una explicación de su contexto de cada versículo. Como lo saben, hermanos, siempre las congregaciones siempre te van a leer un versículo sacado para su contexto, van a hacer una doctrina, hermanos, conforme a sus propios deseos o ambiciones. Cierta forma, Pablo nunca, o el Señor Jesús jamás le dejó a Pablo como una doctrina fundamental, que tendrías que dar ofrendas. ¿Por qué? Porque no es una doctrina fundamental, ni siquiera general, hermanos. ¿Qué es una doctrina fundamental, hermanos? El que niegue que Jesucristo es Dios está negando una doctrina fundamental, así más o menos para que tengan una idea. Ahora, el tema, hermanos, de las ofrendas, hermanos, es un tema de gratitud del creyente que ha nacido de nuevo, que mora el Espíritu dentro de él, hacia con Dios. ¿Sí? Y lo vemos que no fue ni siquiera del apóstol Pablo, ni siquiera, hermanos, de los ministros, de los apóstoles que dijeron, pues ahora tienen que traer sus ofrendas. En el Antiguo Testamento había un mandato de Dios, pero había un porqué. Nosotros hoy estamos en la dispensación de la gracia, hermanos. Y la dispensación de la gracia es por gratitud. Dios nos dio ese regalo, gran regalo, y no nos pide que nosotros, aunque yo te doy la salvación, pero tú tienes que pagar, o tienes que darme dinero. No. En la dispensación de la gracia, hermanos, Dios nos lo deja por conciencia propia, por gratitud. Y lo vemos, hermanos, en todas las epístolas del apóstol Pablo, que son las que atañen a la iglesia, de una forma directa, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque han usado también, usando cosas del Antiguo Testamento y aplicándolas de una forma tajante a la iglesia, y eso no es, hermano, hay que conocer la Biblia en su panorama escatológico, hermanos, y su panorama soteriológico. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando es escatológicamente, habla de los tratos que tiene con Dios, con cada diferente pueblo. Hoy el Señor está obrando de una manera totalmente diferente con la iglesia a lo que lo hizo con Israel. Va a regresar esa forma de trato cuando la iglesia se vaya, entonces regresará al Señor. Romanos no lo dicen, que cuando se complete el número de los gentiles, entonces Dios regresará a su pueblo. Otra vez, una forma diferente. Ya que la iglesia, hermanos, sus promesas son mayores, es reinar las naciones con Cristo. Mientras que Israel, hermanos, es cabeza de las naciones. Son dos promesas muy diferentes, hermanos. Entonces, por eso a veces muchos mezclan las cosas y es cuando la Biblia hacen que choque. Por eso hay cosas que no cuadran. Entonces, el tema, hermanos, de las ofrendas, hermanos, es por gratitud, hermanos. Por gratitud. Y pueden leerlo, hermanos, en Romanos. 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 10, Filipenses. Como obviamente, hermanos, ahí nos habla quiénes fueron los que iniciaron las obras, de quién salió, ni siquiera fue del apóstol, fue de los mismos creyentes. En Romanos nos habla, hermanos, ahí que los hermanos de Acaya y Macedonia, ellos tuvieron en ofrendar, hacer un donativo para ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Cuáles? Los que estaban pasando necesidad, hermanos. ¿Sí? Vemos también, hermanos, en Filipenses, hermanos, que los filipenses ayudaron a Pablo, pero no porque Pablo les pidiera, sino porque de ellos salió. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo, que le mora el Espíritu, dentro de nosotros, hermanos, no nos tienen que decir ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque nosotros, el Espíritu nos mueve a hacer todo eso. Porque Dios nos lo deja conciencia, gratitud, le digo. Pueden leer las epístolas, hermanos, que vuelvo a decir, son las que atañen a la iglesia hoy. Son las que sí aplican a la iglesia totalmente de una forma tajante. No quiero decir que lo demás no sirve. No, sí. Podemos tomarlo como enseñanza indirecta, hermanos, pero no de una forma tajante como lo están haciendo.
¿Sí? Por eso es que realmente a veces dicen la Biblia se contradice. No se contradice la Escritura. Hay que saber la Biblia, cómo se estudia en su forma ordenada, hermanos. Y no habrá con problemas. Entonces, las ofrendas, hermanos, son por gratitud. Tú como creyente, ¿hacia quién? Hacia las necesidades. Y sabemos que un nacido de nuevo, hermanos, el Espíritu te va a retribuir. No te lo tienen que decir. Un líder, no te lo tienen que estar recitando un versículo, sacándolo fuera de su contexto, para hacerte que des. Porque si tú lo das bajo cierta presión de alguien, hermanos, no lo des, hermano, porque entonces ya no es agradable a Dios. Entonces dice ahí mismo Pablo, le dice ahí en el capítulo 8 a los Corintios, allá, de lo que ustedes prometieron. O sea, dice, ustedes prometieron la ofrenda, pero entonces no quiero que cuando vayamos, y vaya conmigo un hermano de Macedonia, y yo hablé tan bonito de ustedes, y queden mal. Digo, o sea, por no decir quedemos mal, queden en vergüenza. Entonces, hermanos, las ofrendas son del creyente hacia Dios. Tú personalmente, tu gratitud hacia Dios. Eso es lo que deben de explicar los líderes, hermanos, leer todo el contexto, enseñarte el contexto de cada versículo. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Por desgracia, muchos no lo hacen, hermano. Y como decía el hermano ahorita, a veces no tienes dinero y tienes que dar. Y si no prosperas es porque estás en maldición, no estás, no, hermano. Si para eso es la ofrenda, porque cuando el hermano no tenga, la iglesia se acerque y se le pueda suplir esa necesidad. Para eso es la ofrenda también. Ahora, si un hermano quiere dar los diezmos, hermano, es bajo su convicción del hermano. No que te estén imponiendo usando la Biblia en su forma, en su contexto totalmente erróneo. Si un hermano lo quiere hacer, es libre de hacerlo. Pero que es su propia convicción personal con Dios. No porque te están sacando textos por su contexto, obligándote, imponiéndote, diciéndote, no. Si tú no tienes, hermano, el Señor lo sabe. Si tú no tienes, acércate a la iglesia, que para eso es la ayuda, hermanos. Así es la iglesia de Cristo. Debería ser la iglesia de Cristo así, hermanos. Entonces, eso es para reforzar lo que mi hermano estaba diciendo. Las ofrendas que hoy tú des, hermano, tienen que ser por gratitud. Siempre, hermanos, cuando te lean un versículo, hermanos, tú, hermanos, ve el contexto. ¿Qué es el contexto, hermanos? El contexto es todo el capítulo que estás leyendo, para ver de lo que está hablando. Eso es lo que nos enseñan las herramientas del estudio de los principios de la Biblia. Es muy bueno conocerlos, hermanos, porque así nosotros no somos engañados y nuestra fe crece, hermanos. Bien, hermanos. Bien. Dado eso, hermanos, pasamos a lo siguiente, hermanos. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias, hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 3, hermanos. Cuando lo tengan mis amados hermanos, me dicen amén. Okay. Bien. Dice la palabra de Dios así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los que del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman los unos a los otros. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde, por este día, Señor, por este bendito día que me permite, Señor, compartir, Señor, este estudio con mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a toda palabra de justicia, de verdad tuya, Padre. Que este mensaje, Señor, o este estudio, Señor, profundice en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve cada día más, Padre. Te pido, Señor, que los corazones de mis hermanos, Señor, tú los prepares por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que este mensaje, Señor, venga dirigido de ti, Padre Santo y maravilloso. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, el entendimiento. Sabemos, Señor, que hemos fallado, no hemos sido rectos, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, Señor, a tu palabra, hemos sido rebeldes a ti, Señor, pero tú permaneces fiel. No somos dignos, Señor.
No somos dignos ni siquiera levantar la cabeza, Señor, porque hemos fallado, Señor, porque no somos dignos, Señor, pero sabemos que nos hacen dignos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en Él confiamos, Señor, y no es bajo nuestras obras, Señor, sino bajo la fe en tu Hijo Jesucristo, la obra que hizo en la cruz, Señor, que todo el que cree en Él, Señor, no se pierde, Señor, más tiene vida eterna, y que por Él podemos llegar a ti, Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, este mensaje, Señor, sea de bendición para todos, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, el tema de este estudio, hermanos, es sobre el cristiano aún peca, forma de pregunta. Y les pregunto, hermanos, ¿el cristiano peca o peca? ¿Es el 3.9, hermano? ¿O el 8? El 3.9, hermanos. 3.9. ¿Sí? Entonces, ¿el cristiano aún peca? Claro que sí, hermanos. El que diga que el cristiano no peca es un mentiroso. Pero entonces aquí dice, dice, los hijos de Dios no pecan. Entonces es como si dijera, hay algo contradictorio aquí, hermanos. Pero no, hermanos. Por eso es preciso conocer, hermanos, estos principios bíblicos para saber de lo que realmente la Biblia está hablando en su forma original. O que el autor quiso decir, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí dice, el tema es que dice, ¿el cristiano no peca? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en segundo, vamos ay, perdón, una Biblia. Mi hermano Benedicto, préstame su Biblia, hermano. Por favor. Es que esta está más, La letra más grande. Sí. Disculpe que le haya quitado su espada. No pasa nada. Vamos a la segunda epístola, la primera epístola de Pedro 3:21, hermanos. ¿Lo tienen amados hermanos? Dice la palabra, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, aquí habla, hermanos, no de un bautizo en agua, hermanos. Si lo vemos con los hermanos, no se refiere a un bautizo aquí con agua. Si leemos el contexto, se está refiriendo, hermanos, al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ese tipo de bautismo, porque hay diferentes tipos de bautismo, hermanos. ¿Sí? Y ese es un bautismo por el cual nosotros, hermanos, somos salvos. No se está refiriendo ahí al bautismo en agua, hermanos, pero eso es otro tema, hermanos. Ahora, ¿qué dice ahí, hermanos? Corresponde el bautizo nos salva, no quitando ¿qué? Las inmundicias de la carne, hermanos. No las va a quitar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque también en otra parte de la escritura nos dice que tenemos a menguar. Vamos a ir para allá. A menguar. En otras versiones dice que debemos hacer morir. Por eso es importante, hermanos, que no solamente consultemos una versión de Biblia, hermanos. Tenemos que consultar varias versiones, hermanos, junto con las herramientas. ¿Para qué? Para ver de lo que el contexto realmente está hablando. Bien. Entonces, hermanos, el cristiano, si aún peca, ¿qué nos quiere decir aquí en 1 de Juan capítulo 3? O todo el contexto, hermanos. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Bien. ¿O a qué se refiere, hermanos? Porque como aquí nos dice que el Hijo de Dios ya no puede pecar, porque ya no puede pecar. Pero vemos aquí que el cristiano sí peca, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir? Bien, hermanos. En 1 de Juan capítulo 3, ¿no? Se refiere a que todo aquel que ha aceptado a Cristo no puede seguir practicando el pecado. ¿Y qué es practicar, hermanos? Practicar, hermanos, es un ejemplo, hermanos. Tú vas al trabajo a diario. Tú comes diario. Tú vas a la escuela a diario. Eso significa practicar, hermanos. De una forma, hermanos, como lo habla también en Romanos, hermanos, cuando dice que por el haber conocido a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada. Ahora, hermanos,
¿Cuál es esta diferencia, hermanos? ¿Cuál es esta diferencia? Ok. La diferencia es, hermano, que el cristiano puede pecar, sí va a pecar. Obviamente no estoy diciendo con esto dando libertad que pequen, no. Pero como dice la carta de Pedro, no quitando las inmundicias de nuestra carne, hermanos. Ahora, vayamos, hermanos, a Colosenses 3:5, hermanos. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice la palabra, dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si se dan cuenta, hermanos, en otra versión aquí dice, viene el castigo de Dios, el juicio de Dios. No se refiere aquí a la ira final, no, se refiere a juicio, hermanos, que va a venir en nuestra vida a los hijos de desobediencia. O sea, Dios no te va a quitar la salvación, hermanos. Va a haber un juicio, una disciplina. Hebreos dice que al que Dios toma por hijo, azota y disciplina. Entonces, no te quita Dios la salvación, no, simplemente viene el juicio a tu vida. Pero eso, hermanos, entonces, ¿a qué se refiere aquí? Que obviamente si el cristiano ya no debe de pecar porque está en Dios, pero pregunto, o sea, y otra en la primera carta de Juan, el capítulo 1, dice que si decimos que si no tenemos pecado, no hemos pecado, llamamos mentiroso a Dios. Capítulo 1. En esa misma carta, en el capítulo 1, dice que si nosotros decimos no tener pecado, somos mentirosos a Dios y entonces no hemos aceptado aún a Cristo. ¿Hermano? Sí, querido hermano, pero va desde el 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en Él. Otra versión dice: no has aceptado el mensaje de Cristo. Ahora, entonces, hermanos, en la forma practicar, hermanos, ¿a qué se refiere? Si dice obviamente. Lo que dijo que Colosenses 3:5, fornicación, como está en Gálatas 5:19. Ahora vamos para allá. Bien, entonces, hermanos, el practicar, hermanos, no quiere decir que el creyente llegue a caer en pecado. No, hermanos. Si leemos toda la carta, nosotros no podemos pecar deliberadamente, de una forma constante, continua. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros, que es Cristo. Ahora, esa nueva naturaleza, hermanos, nos va a traer ¿qué? El cumplimiento de pecado, hermanos. Vamos para allá. Ahora, aquí, hermanos, entonces, ¿cómo practica el mundo que no tiene a Cristo? El pecado, hermanos. Y vamos a Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19, hermanos. Y aquí vamos a ver, hermanos, las personas que no tienen a Cristo, hermanos, cómo practican el pecado. De una forma liberal, hermanos. De una forma sin conciencia, hermanos, o sin el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Dice: y manifiestas son las
obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí, hermanos, se está refiriendo a la gente que no tiene a Cristo, pero en parte está exhortando por los que la están haciendo. Aguas, aguas, eso no les conviene. ¿Por qué no les conviene, hermanos? Porque va a venir disciplina de parte de Dios. Ahora, ¿cómo practican aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que practican esto, hermanos? Que lo hacen de una forma totalmente liberal. El adulterio, por ejemplo, hermanos. Alguien que no tiene a Cristo, hermanos, va a cometer esto sin una conciencia, hermanos. Por conciencia sabe que está mal, pero como está bajo la carne, hermanos, muerto, como dice igual ahí en Corintios, va a poder más la carne, hermanos. Y puede profesar, hermanos, una religión. Puede decirse que es una persona moral. Pero lo practica, hermanos, sin remordimiento, hermanos, constante, a diario. Y no hay algo que lo haga sentir mal, que lo haga sentir sucio, hermano, que se empiece a aborrecer a sí mismo. Eso no lo tiene, hermanos, aquel que no tiene a Cristo, hermanos. ¿Sí? Ahora, en la fornicación, hermanos, igual, hermanos. Quien no tiene a Cristo, hermanos, vuelvo a decir, puede decir que profesa una religión o adora una deidad, pero de una forma inconsciente, hermanos, porque puede profesar esa religión, hermanos. Puede ir cada 8 días a esa religión, hermanos, profesando que cree en Dios, un Dios que no conoce. Que cree que hay un Dios, pero un Dios que no conoce. Y sale, hermanos, de ir, hermanos, a su religión, hermanos, y a la vuelta, hermanos, está fornicando. Y al otro día también. Y así sucesivamente, hermanos. Con personas o quitándole la mujer a su prójimo. Sin remordimiento. Y sabrá que está mal, sí, pero él no hay un espíritu reedificado dentro de él. ¿Hermano? Judas capítulo 1, verso 10, 11 y 12. Justamente lo que estás diciendo, hermano. Amén. Hasta el 13. ¿Judas qué me dijo, hermano? Judas 1, del 11 hasta el 13. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desgarrados, y fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien, entonces, ¿cierto, hermano? Así de esta misma manera, hermanos, aquel que puede profesar cualquier religión, hermanos, puede profesar y no hay remordimiento, no hay algo que lo haga sentir mal, hermanos. Al contrario, hermanos, saben que están haciendo mal, pero no hay un arrepentimiento, hermanos, no hay nada de eso, hermanos. Otro ejemplo, hermanos, las hechicerías, hermanos. Los que practican las hechicerías, hermanos, creen en Dios, ¿no? Cuando tú vas y dices,
que hacen todas las obras en el nombre de Dios y creen en Dios. Dicen, y Dios me da autoridad, pero hacen lo malo, hermanos. Eso es pecar continuamente, hermanos. Que aparentemente le están sirviendo a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no autoriza eso. Entonces esa es una forma de pecar continuamente. Eso se refiere a practicar, como puse el ejemplo. Cuando tú vas a trabajar, a diario vas a trabajar, te levantas, vas a diario, eso es practicar. De la misma forma, alguien que no tiene a Cristo, hermanos, practica eso, hermanos. Y después de consumar el pecado, hermanos, no hay un espíritu dentro de él que lo haga sentir vil, hermanos. Por eso ahí Juan dice en la primera carta, dice, si decimos que no tenemos pecado, llamamos mentiroso a Dios y no hemos aceptado a Cristo. ¿Sí? Porque eso había. Pero un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios, ¿estás puesto a caer en esto? Sí, hermanos. Pero no de la forma continua, hermanos. ¿Sí? No de una forma continua como lo hace aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hay una nueva naturaleza, hermanos. ¿Vas a caer en pecado? Sí, hermano. Cualquiera que diga que no vas a caer en pecado, pues dígame cómo hacerlo. Ahora, la gran diferencia, hermanos, es que nosotros, tú como cristiano, hermano, que mora el Espíritu dentro de nosotros, o que mora dentro de ti, y así debería ser, ¿vas a pecar? Sí. ¿Pero qué va a haber en ti, hermanos? Va a haber un remordimiento, va a haber el Espíritu redarguyéndote de pecado, hermano. No te vas a sentir bien, hermano. Te vas a aborrecer, hermano, al haber fallado a Dios. Pecas y vas a correr a los pies del Señor a decir, Señor, perdóname. Y no vas a llorar porque no sabías lo que hacías. Vas a llorar porque sabías lo que hacías. Y te vas a aborrecer, hermanos. Pero el Señor te dice, esfuérzate. Y cuando se refiere a esfuérzate, hermano, está diciendo, hazlo tú bajo tus propias obras. Levántate, pecaste, sí, va a haber consecuencias. Va a haber juicio. Y si Dios no da juicio, grande es en misericordia. Levántate, esfuérzate, depende de mí. No quiere decir que el esforzarte es que, ok, pequé, Señor, te prometo que mañana no voy a pecar. Te prometo que yo mañana me voy a portar bien. Te prometo, Señor, que mañana yo no voy a hablar mal del hermano. Te prometo mañana que yo mañana voy a levantar temprano. Te prometo que esto, hermano, porque a la vuelta de la esquina vas a caer. Por eso Pablo dice, enfatiza mucho en la oración. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra dependencia dependa meramente de Dios, hermanos, no de ti. Porque si tú dices, voy a ser bueno, voy a tratar de ser bueno, ¿por qué no lo hiciste antes en Cristo? Porque no podíamos. No sé nuestras fuerzas. Si recuerdan, hermano, aquella gran lección que nos dio Jesús cuando subió el fariseo y el republicano. El fariseo dice, Señor, doy gracias a Dios porque yo diezmo, porque yo cumplo la ley, porque yo esto y porque yo aquello, hermano. ¿Sí? Sí, a la verdad estaba diciendo verdad, hermanos. Pero ¿qué se estaba manifestando ahí, hermanos? La soberbia, el orgullo, el menosprecio, el despreciar a su prójimo. Mas sin en cambio, hermanos, el republicano, ¿qué hizo, hermanos? Se propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Reconoció que era un pecador, hermano. Y eso es lo que el cristiano hoy debe reconocer. No debes tú agregarle, hermanos, a la gracia algo, hermanos. Sino decirle, Señor, te fallé, no puedo, ayúdame. Yo no puedo, Señor. Porque nosotros no es que nosotros vayamos renovando nosotros mismos, sino cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu, somos sellados, dice Efesios, somos sellados por el Espíritu de Santo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que nos redarguye de pecado, hermanos? El Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a
al Evangelio de San Juan, capítulo 16, hermanos. Es el Evangelio. Amén. ¿Me sorprendes, hermano? Bien, ¿ya lo tienen todos, hermanos? Dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aunque tengo muchas cosas decirlos, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien. Entonces aquí, hermano, el Señor ahí cuando usted no venía el Espíritu. Ahí fue cuando iba a venir el Espíritu. Entonces el Espíritu, hermano, ¿a qué redarguye? Al mundo. El Espíritu, hermanos, es el que nos redarguye de pecado, hermanos. Cuando habla mundo no se refiere al voluntariado, se refiere a la humanidad. Se refiere que cuando nosotros pecamos, hermano, pecas, hermano, el Espíritu te va a redarguir de pecado. No vas a estar en paz, hermano. Con él, no. Vas a ir al Señor y vas a decir, perdóname, Señor. He fallado, Señor. Pero eso no es una forma que tú lo practiques, hermano. La forma ya vimos que practicar ese, hermano, es como, vuelvo a decir, como el que cuando tú vas a trabajar diario, como lo hace aquel que no tiene a Cristo, hermanos. Ahora, cuando nosotros fallamos el Espíritu, porque mora el Espíritu dentro de nosotros, según nos dice Efesios, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la salvación, ¿sí? Y aceptamos a Cristo, hermanos, viene el Espíritu y nos sella. Y no se va, hermanos. Pero sí pasa algo, hermanos, cuando pecamos, el Señor nos perdona. Pedimos perdón, ¿por qué? Porque el Espíritu mismo nos hace sentir nuestra naturaleza, hermanos, y no nos deja tranquilos, hermanos. Por eso dice ahí en Gálatas también, donde dice que, no es en el Corintios, perdón, dice que el Espíritu está puesto, mas la carne se opone, hermanos. Y estos entonces sí se oponen para que no hagan lo que debáis de hacer, hermanos. ¿Vas a tener una lucha, hermanos? Sí la vas a tener, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vimos ahí en Colosenses capítulo 3, hermanos, que dice hacer morir las obras de la carne, hermanos. Pero en otra versión dice amortiguar, hermanos. ¿Qué quiere decir? Bájale. ¿Y cómo podemos bajarle, hermanos? Eso se encuentra en la versión antigua, hermanos. En esa versión. Por eso es importante que nosotros tengamos varias versiones. No solamente nos quedemos con la Reina Valera, hermanos. ¿Por qué? Porque la Reina Valera es un español que ya no se utiliza, hermanos. El español este. Entonces nosotros no tenemos el estudio adecuado de esto, a veces por eso confundimos. Por eso es necesario, hermanos, consultar varias versiones. Y eso consultarlos con su contexto para ver cuál es la palabra adecuada que va ahí. Entonces Colosenses nos dice que debemos bajarle. No van a desaparecer las inmundicias, hermanos. Porque nos lo dice en la primera carta de Pedro. El bautismo nos salva. ¿Cuál bautismo? No se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo de Jesucristo. Lo que hizo la obra en la cruz. Y porque está a la diestra del Padre. No quitando las inmundicias de nuestra carne. Esas, hermanos, tenemos que amenguar, hermanos. ¿Cómo amenguar? Por medio de la oración, hermanos, del devocional de la palabra de Dios. Amenguar, hermanos. El exponerle a Dios con lo que batallas, hermano. Eso, bueno, para fortalecer lo que está diciendo, cuando dice acerca del pecado, esto quiere decir que el pecado fue vencido en la cruz, pero no fue erradicado del mundo. No, el pecado sigue. No fue erradicado. Sí. El pecado está en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, le dieron entrada al pecado.
Por eso allí usa un símil, hermanos. No es que nosotros estemos pagando por el pecado de Adán y Eva, hermanos. Se dan cuenta y dice, ¿cómo? Está usando un símil. Es importante también conocer las figuras retóricas, hermanos, sobre cuándo lo está afirmando y cuándo está haciendo un ejemplo, ¿no? Así como Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado. Nosotros cuando venimos, hermanos, a este mundo y desobedecemos, hermanos, damos entrada al pecado. Por eso Romanos solamente dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. No es que vengamos cargando el pecado de Adán y Eva, hermanos, sino que, así como ellos, que cuando decidieron desobedecer y pecar, le dieron la entrada al pecado, hermanos. De hecho, esta dispensación, la que usted está diciendo, la de Adán y Eva, termina hasta la cruz del Calvario. Los que nacían sin nacer en pecado, porque ellos por la sangre fue la que fue contaminada. Cuando Cristo se sacrifica en la cruz, dice que Él vierte su sangre sobre todos, sobre toda criatura. Y entonces es erradicado el pecado llamado muy comúnmente como original. Antes nacían con la mancha del pecado, pero en Cristo, bueno, después de Cristo nacen sin la mancha. Entonces, ahora son tus propios pecados, ahora tú eres responsable. Exactamente, ahora tú eres responsable. No, por eso dice que no igual dice ahí en el libro, dice que los hijos no llevarán los pecados del Padre, sino que tus propios pecados. Entonces, esa es la gran diferencia, hermanos, en que el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, hermanos, peca de una forma continua, liberal. No hay un espíritu ratificado que le lleve a sentirse que lo que está haciendo está mal. No, es como los puerquitos, ¿no? Que se revuelcan a diario. Mas sin en cambio, hermanos, el cristiano que muere el espíritu dentro de él no hace. Sí se va a caer, sí va a caer, hermanos. Sí, pero no se va a quedar ahí, hermanos. Se va a sentir mal, se va a sentir lo peor, hermanos. Y por eso el Señor dice, esfuérzate, pero no dice, ok, caíste, esfuérzate para ser mejor. Esfuérzate para que ya no caigas, no. Expúmelo. Dime. Confía en mí, por eso la salvación, hermanos, y la gracia no es por obras. Gálatas específicamente, Gálatas dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Por gracia fuimos salvos, y esto es por gracia de Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Solamente creer en Cristo, nuestra fe puesta en Cristo. Y Él dice, hermanos, que Él es el que nos limpia, Él es el que nos va a llevar a la perfección, hermanos. No es que nosotros vamos a llegar a la perfección por nuestros propios méritos, no, sino Cristo. Cristo es el que hace todo en nosotros, hermanos. Entonces, obviamente, el cristiano sí ha caído, hermanos. Y tenemos de ejemplo, hermano, a los corintios, hermanos. Y no nomás a los corintios, a más hermanos, que obviamente también Pablo los exhortaba. Tenemos el ejemplo, hermanos, de aquel hermano que se estaba metiendo con la hija de su papá, con la esposa de su padre. ¿Perdió la salvación ese hermano? No. Porque la misma Biblia les dice que fue restaurado. Fue disciplinado. ¿Por quién? Por Dios. Eso nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, hermano. Dice Pablo, si alguien me ha causado molestia, no me la ha causado a mí ni tanto, sino también a vosotros. Pues les digo, hermanos, que restauren a ese hermano, que lo hagan con amor, para que su vergüenza no sea grande. Entonces no es nosotros que nosotros podamos, sino Cristo es. Él es el que nos lleva a la perfección, hermanos. Pero sí tengo conveniente que todo cristiano, hermanos, que cae en pecado, no va a permanecer en el pecado, hermanos. No va a practicar el pecado a diario, hermanos, de una forma continua a diario. Sino que el cristiano cae, sí cae, pero ya no puede vivir en paz, no puede estar en paz. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu dentro de nosotros, y el Espíritu de Dios nos va a redimir del pecado, nos va a llevar a santidad, es el que intercede por nosotros. Es
el que nos enseña, hermanos. El Espíritu es el que hace la obra. Filipenses 1, hermanos, dice algo muy interesante, hermanos. Amén. Hoy me viene donde dice los Filipenses, el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará. Está en Filipenses. Dice 1:6. 1:6. 1:6. Perfecto, dice ahí la palabra de Dios en el 6, dice, estando persuadido de que esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, ya en su contexto, hermanos, ¿quién es el que nos perfecciona, hermanos? ¿Quién es el que inició la buena obra en nosotros y lo va a perfeccionar, hermanos? ¿Tú mismo? No, es Cristo, hermano. Es Cristo, hermano. Es el que nos va a perfeccionar, hermanos, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Es Él y por Él, hermanos, la fe en Jesucristo es la cual nos va a librar de todo eso. ¿Sí? Es el que va a hacer que nosotros amenguemos nuestras debilidades o nuestra carnalidad. Nuestras pasiones ahí. Porque también ahí habla, dice que, ahí en Colosenses dice que les dice hacer morir las obras de la carne, que es fornicación, inmundicia, en las cuales el cristiano puede caer. Sí puede caer, hermanos. Más, hermanos, si nos alejamos, si no tenemos, hermanos, oración, lectura. Podemos caer, hermanos. Pero no te vas a quedar ahí, hermanos. Si tu problema es con la lujuria, hermanos, si tu problema es con el adulterio, hermanos, vas a caer. Sí, expónselo al Señor. Si tu problema son los celos, si tu problema ahí, porque los creyentes todavía ves, por eso le dice Pablo, desháganse de eso, desháganse de eso, de lo que practican los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? ¿Hay la mentira en ti, hermanos, aún? ¿El hablar mal de tu hermano? ¿Hay fijación? ¿Idolatría? Idolatría nada más es a los bichitos, hermanos. A ti mismo, a trabajo, a tiempo. Puede haber. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Exponerlo. Exponer todo eso delante de Dios para que Él nos vaya restaurando, hermanos, por medio de su Espíritu nos vaya restaurando. Y si caemos, sí, Dios nos perdona, si nos arrepentimos, nos perdona. Dice que Él es para limpiar nuestros pecados. Porque Dios no te va a desechar, hermanos, porque si tú aceptaste a Cristo y eres un hijo verdadero, hermanos, ahí dice, por los cuales viene la ira de Dios en los hijos desobedientes. No está diciendo, no, por los hijos desobedientes. Va a venir juicio, hermanos, y
juicio no se refiere al juicio final, se refiere, hermanos, a la disciplina que habla ahí, si podemos tomar en Hebreos. Dios toma por hijo, azota y disciplina. Dios te va a perdonar, no vas a perder la salvación, pero sí va a haber, hermanos, corrección. Y lo vemos, hermanos, ahí, igual en la carta a los Corintios, hermanos, cuando los abusos de la cena del Señor, que tomaban la cena del Señor indignamente, hermano. Y aquel, hermanos, al que realmente había muchos pleitos entre hermanos, no se amaban, se odiaban, hermanos, había celos, iras, contiendas, discusiones y todo lo demás. Entonces el Señor dice, ahí dice, por los cuales muchos están débiles, muchos están enfermos y muchos ya duermen. Y ahí cuando se refiere, está la palabra, terminología duerme, no se refiere que estaban durmiendo, se refiere que estaban ya muertos. ¿Por qué usa la terminología duerme? Porque para el cristiano, hermanos, la muerte ya no tiene potestad de él. Si no es como dormir, no es que el alma está durmiendo, no. Para el cristiano, hermanos, la muerte ya no tiene potestad como aquellos que no tienen a Cristo. La muerte tiene potestad de ellos. Pero todo el que ha aceptado a Cristo, hermanos, la muerte no tiene potestad de un cristiano. Entonces, si no entiende uno, el Señor viene en la disciplina. Puede ser debilidad, en que no entendemos, en que y en la parte de los que son débiles, hermanos, son movidos por cualquier viento de doctrina, porque no tienen una firmeza, hermanos. Muchos enfermos. ¿Cómo? El Señor, si no entendemos, te puede mandar, hermanos, a la cama, hermanos. ¿Dios es injusto? No, Dios es injusto. Dios no es injusto. Dios prefiere así a que realmente sigas de desobediente, a que realmente sigas siendo tropiezo para muchos y sigas siendo que el nombre de Cristo quede en vergüenza. Y muchos que no entiendes a dormir. O sea, ¿se fijan el gran amor de Dios? Que no es por nuestras obras, porque lo que seamos buenos o porque yo diga soy bueno, no, es porque Dios es grande. ¿Qué haríamos nosotros cuando nuestros hijos desobedecen? Disciplinamos. ¿Acaso somos malos por disciplinar? No. ¿O acaso somos malos porque disciplinamos? No, porque queremos evitarles sufrimientos. Y así es Dios. Entonces, ¿el cristiano puede caer en pecado? Sí, hermanos. Pero no va a vivir en paz, hermanos, como lo hace aquel que no tiene a Cristo en su vida, hermanos. Por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es que cuando el cristiano tiene a Cristo en su vida, no va a vivir en paz y pecado, y va a ir corriendo a los pies de Cristo, reconociendo su condición que ha fallado y reconociendo que necesita de Cristo. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Qué tienes que hacer, hermanos? Y con hacerlo por tus propias fuerzas, no. Pecamos, hermanos, porque no estamos expuestos a que no pequemos, hermano. ¿Sí? Pero si caemos, hermano, el Espíritu no nos va a dejar en paz, hermanos. Nos va a llevar a los pies de Cristo. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Que abogado tenemos nosotros, hermanos. ¿A quién? A Jesucristo, hermanos. Porque Él cumplió la ley, hermanos. Él fue azotado, hermanos, para que tú no fueras azotado, hermanos. Él fue maltratado, humillado para que tú. Él cargó todo eso por nosotros, hermanos. No digas ahora, ok, yo voy a tratar de ser bueno y voy a esforzarme para mañana, si hoy pequé mañana no lo voy a hacer. Porque a poco rato vas a hacer lo mismo. Lo que debemos de hacer es pedirle al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, hermanos. Cual sea tu debilidad, hermanos, que luches o que estés luchando. Todos tenemos una debilidad, hermanos.
una debilidad. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar como lo hacen los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo lo hacen de una forma liberal, constante, a diario. Lo agarran como una profesión. Y no les importa nada, hermanos, el ofender a su prójimo, el ofender a los demás, el trazar sobre los demás. Aún diciendo que profesan y creyendo en una deidad o que creen en Dios. Pero nunca va a haber un cambio en ellos, ¿por qué, hermanos? Porque no han aceptado a Cristo en su vida. Por eso no tiene un espíritu que le haga orgullo. Pero aquí no tiene la carta de Juan, nos quiere decir que obviamente el cristiano no, que no va a pecar, sino vamos a pecar más porque tenemos a Cristo, hermanos. Y el Espíritu nos va a rehuir, hermanos, del pecado. Y eso nos va a llevar, hermanos, a los pies de Cristo, a reconocer nuestra condición, hermanos, y depender de Cristo nada más, hermanos. Que Él puede hacer la obra en nosotros, porque Él la va a perfeccionar, hermanos, no nosotros. Y es lo que muchos hermanos no entienden, que a la gracia le quieren poner obras, hermanos. El 1,0%, ok, es gracia, pero yo, Señor, le pongo el 1,0% de darte. Así no funciona. Porque la gracia no es por obras, hermanos, es por gracia de Dios. Pregunto, hermanos, tú cuando das un regalo, ¿qué tiene que hacer la otra persona? Nada. O cuando tú recibes un regalo, hermanos, ¿qué tienes que hacer? ¿Haces algo? ¿Haces una obra? Lo recibes. No tienes que hacer nada, hermano. Solamente debe quedar ¿qué? Las gracias. A Dios. Como cuando la Biblia dice que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero es hago, ¿no? Cuando habla del pecado. Habla del pecado. Está en Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Así es. Pero que dice, oh miserable de mí. Al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el caso de David, por ejemplo. Todos sabemos quién fue David, pero también sabemos que David pecó. Y entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y aquí viene la consecuencia: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Bien, disciplina. En aquello obviamente era a David. Pero en estos casos, hermanos, podemos tomar esa enseñanza, esa rica enseñanza, y ver qué es lo que pasa hoy. El Señor nos lo dice en las cartas epistolares. Disciplina en Corintios. ¿Qué es lo que pasó con esos hermanos que realmente tomaban la cena indigna del Señor? Porque se odiaban, no había realmente una hermandad ahí. ¿Y qué vino? Vino disciplina porque eran sus hijos, rebeldes sí, pero eran sus hijos. Y los disciplinó, hermanos. Vino disciplina de parte de ellos. Entonces hoy en día, hermanos, en que estamos en la dispensación de la gracia, el Señor no te va a quitar la salvación, pero te va a disciplinar, hermano. ¿Sí? Es el que te va a disciplinar. Te va, como cuando tú, hermano, cuando ustedes hermanos, o nosotros, los que tienen hijos, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos: hey, pórtate bien, no hagas eso, nos va a dar avisos. Pero si no entendemos, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace el Señor? Hijo, no entiendes. Entonces voy a tener que aplicar la disciplina contigo. Y es cuando no entendemos. Entonces, hermano, hay una cosa muy importante y que se los quiero dar como testimonio. Sí, mi hermano. A mí me pasó. Cuando yo me convertí a Cristo, como a los 5 años, yo pensaba que ya era perfecto y ya no cometía pecado. Eso por la enseñanza que yo llevaba y lo que yo había entendido, según yo. Pero alguna vez yo lo dije: Señor, yo ya no peco, yo ya soy santo. Que eso, yo se lo doy como testimonio para que ustedes no lo lleguen a hacer y decir: no, pues yo ya no peco, yo ya soy santo. Porque Dios nos está escuchando y Él sabe.
Y llegó el momento en que Él me puso una prueba y no la pude soportar. Y ahí podemos ver que tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. También, sí. Porque es duro la disciplina. Es Exactamente. duro la disciplina. Lo bueno de todo esto es de que también tenemos que saber reconocer que hemos caído en el pecado. Y es algo terrible. A mí me pasó algo muy fuerte. Por eso es que, pues yo No, sí, hermano, gracias. Y lo que habla Santiago, ¿no? Cuando dice, no sean todos maestros, aguas de lo que dice, porque el Señor nos va a exhibir. Y es lo que está diciendo el hermano. Debemos de cuidar también lo que decimos. O sea, si nosotros hay eso, hermanos, entonces digámosle a Dios, Señor, no es correcto lo que yo estoy sintiendo, no es correcto lo que yo hago, Señor. Pero ¿eso qué lo va a motivar, hermanos? El Espíritu que mora dentro de nosotros. Porque es el que nos va orgullendo, nos va limpiando, hermanos. Debemos ser genuinos con el Señor. Entonces aquí no se refiere a que el cristiano va a pecar, simplemente que no lo va a hacer de una forma como lo hace el mundo, ¿sí? Que lo hacen y no hay un espíritu dentro de ellos el cual les haga sentir que lo que está haciendo no está bien, el cual obviamente te va a hacer sentir, hermanos, que lo que estás haciendo no te conviene, no te lleva a nada bueno, no te hace que reconozcas tu bajeza y que dependas del Señor, ¿sí? Ahora, como dijo el hermano, comentaba el hermano que le fue una prueba y no la pasamos. Pero las pruebas, esos hermanos, recuerden que nos sirven, porque el Señor todo lo usa para bien, hermanos. Y no porque peque el Señor te va a desechar, no. Va a haber consecuencias, sí va a haber consecuencias. Y debemos estar como David. Tiene un crecimiento, ¿no? Pues, Tiene un crecimiento, exactamente. Y ahí podemos ver, hermano, que ahí podemos ver si ciertamente estamos ya o somos nuevos nacidos. Cuando sentimos Sentir, ese retribuir del Espíritu. sí, ahí podemos comprobar que hemos nacido de nuevo. Pero ya cuando nos van y dicen, no, pues yo ya pequé. Bueno, total, pues, si quiere perdonar, que me perdone, si no, que no me perdone. Y nada. Y dices, lo vuelvo y lo sé, no, sí, pero no. Y el cristiano no está en paz. No. El cristiano no está en paz. No. El cristiano no está en paz. Peca y no va a estar en paz, hermano. hermanito, bueno, ahorita que dicen esto, dice la palabra de Dios en el Salmo 26, dice en el 2, dice, examíname, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es lo que hace el Ese es el Señor. sentir de un cristiano, de un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Exactamente, no quiere decir que eres perfecto y que no vas a pecar. No, hermanos, vas a pecar, pero no de la forma como lo hace el mundo, hermanos, que no mora en Cristo en él. Ahora, si hay alguien ahí, como lo dice en la primera carta de Juan, si decimos que no tenemos lo que dijo el hermano, yo pequé, ¿qué? Si nos decimos que creemos en Dios y pecamos, es que no hemos realmente aceptado el mensaje. Si no hay algo que realmente nos haga sentir mal, el espíritu redarguyéndonos, y esto es una señal de que hemos nacido. Y no somos nosotros los que vamos a ir perfeccionándonos, es Cristo el que nos va a ir perfeccionando. Por eso dice que es la obra que Él inició en nosotros la va a perfeccionar. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que dependamos 100% de Él. Fallamos, Señor, perdóname, porque el Espíritu te va a llevar eso a que te arrepientas y a que realmente reconozcas. Levántate, esfuérzate. Y cuando Dios habla ahí de esforzarse, no quiere decir, hazlo tú por tus propias horas, no. Esfuérzate, levántate y sigue confiando en mí, que yo te voy a perfeccionar. No es en nosotros. Pablo lo dice muy cierto cuando había la discusión entre los hermanos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... ¿Y qué les dice Pablo? ¿Acaso Pablo, Apolo murió por ustedes? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Nadie, solamente siervos, servidores de Cristo. Pues el que riega es uno y el que siembra es otro, pero el crecimiento lo da el Señor. Él es el que va a dar el crecimiento a cada creyente. ¿Sí? No nosotros, hermanos. Nosotros debemos reconocer como lo hacía el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Daniel, cuando entraban a la presencia reconocían su pecado delante de Dios, como lo hizo también este republicano, y no como lo hacía el fariseo. Pero hay muchos hermanos que quieren hacerlo como el fariseo. Yo cumplo todo, yo me esfuerzo, Señor. Yo hago esto, yo hago aquello. Y el Señor les dijo, No soy como este. sí, no soy como este.
Mas aún no dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Reconoció su pecado y esa es la que nosotros debemos de hacer. No es decir, yo me voy a esforzar a portarme bien, al ser un buen esposo, al ser un buen prójimo, al amar a mi hermano, al amar a esto. No estás sinceros con el Señor. Señor, tengo esto, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu me orgulle que no puede ser así, pero lo tengo, Señor. Ayúdame. Y el Señor obra en nosotros. Porque no es por obras, hermanos. Si fuera por obras, entonces el Señor dice, pues hacerse con cada quien como pueda. No tendría necesidad que el Señor viniera a morir. Porque no sé si se fuera por obras, nosotros estamos haciendo obras. Pero si ahora se gloria. ¿Sí? Pero no es por obras, porque ese es un regalo inmerecido. Eso quiere decir que no nos lo merecíamos, pero es por de Dios hacia nosotros. Solamente que nos pide, por eso el Señor dice, ¿cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Que aceptemos a su Hijo Jesucristo. Porque ahí en la carta de las 3 dice, ¿quiénes son los que se condenaron? Todos aquellos que no aceptaron la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, hermano. En un hijo de Dios, cuando eres hijo de Dios, hermano, lo que viene a tu vida, si estamos en desobediencia o en rebeldía, no viene disciplina a nuestras vidas de parte de Dios. No nos va a desechar, pero sí va a haber disciplina. Entonces, todo eso, hermanos, tenemos que tenerlo muy bien en claro, hermanos. Que allí no se está refiriendo, hermanos, a que el cristiano obviamente no peca. Sí peca, pero no de la forma liberal como lo hace el mundo, sin conciencia, sin remordimiento. ¿Por qué? Porque no mora el Espíritu dentro de ellos. Bien, hermanos. Quiero darles este texto que fortalece y enriquece lo que dice hermano, porque las participaciones que estamos teniendo, hermanos, no es más que el mover del Espíritu que está tocando cada uno, hermanos. Y esto es enriquecimiento. Dice, porque todos los que es nacido de Dios vence al mundo, y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, de creer en Jesús. Esa es la victoria que vence al mundo, hermanos. No nosotros, hermano, sino La Cristo. fe. La fe. En Jesús. Por eso es por fe. Por eso dicen que es la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. O sea, dice que Pablo dice, nosotros estamos locos, dicen que estamos locos. Es cierto, estamos locos. Dice en el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo se basa y todo tiene que ver con Jesús. Desde el Antiguo Testamento a la Revelación, todo tiene que ver con Cristo. Y solo con Él. Por eso dice, Hermano, ahorita de lo que está hablando, bueno, quiero entenderlo de esta manera, que dice que nosotros como cristianos, si hacemos algo, sentimos el pesar, ¿no? De que yo lo hice. de que no es correcto, Y de que no es correcto. En mi caso sí lo he sentido y lo comparto con personas que sé que son cristianas y veo que hacen cosas y yo le digo, oye, pero eso está mal. Y en algunas ocasiones me han dicho, pero Dios perdona todo. Eso es pecar deliberadamente. ¿Sí? Como las personas dicen eso, pero Dios perdona. Pero sí, pero Dios perdona. O sea, creen en una deidad que no conocen. Aunque digan que son cristianos. Sí, hay ¿Sí? muchas cizañas en medio del trigo. Entonces, el cristiano, hermanos, el cristiano que mora el espíritu, no vas a vivir en paz, hermano. Lo que hiciste vas a crecer, pero no te va a dejar estar en paz. Y vas a ir a los pies de Cristo reconociendo tu bajeza. Por eso. Perdón, es cuando empieza la paz. Gracias, hermano. Cuando tú vas ahí, viene la paz. Ya no sientes esa incertidumbre, viene una paz. Cuando eres genuino y sincero, Señor, sí reconozco que pequé, Señor, que está en mis miembros esta ley, Señor, pero te pido que me ayudes. Perdóname porque lo hice de una forma a veces intencional, a veces no intencional, pero las dos formas, hermano, no podemos estar en paz, hermanos. Cuando muera el Espíritu, ya no estás en paz. Porque ahí, como le decía Juan en Juan capítulo 6, el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Y un hijo de Dios que ha recibido al Espíritu Santo, el Espíritu es el que está ahorita operando, es el que nos va a redarguir de todo eso, es el que intercede por nosotros, es el que nos va a redarguir de lo que no estamos haciendo correcto.
¿sí? De lo que no te vas a sentir bien estándolo haciendo, practicándolo, o que lo quieras hacer practicar como las otras personas. Las otras personas, usted me dijo algo bien claro. Pero es que Dios perdona. O sea, una persona puede profesar una religión, hermano, y puede hacer lo que quiera hacer, o meramente moral. Pero si no hay un espíritu dentro de ella, hermano, el espíritu de Dios, no es un arrepentimiento genuino, hermanos. Este tipo de personas, hermana, que usted menciona, son los que dice Judas 1:17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, ellos nos advirtieron, dicen, en el postrer tiempo habrá burladores. Esos son burladores que dicen: pues Dios perdona todo. O sea, sí, pero Dios me va a perdonar. O sea, eso ya es un cinismo, eso es ser burlador, dice. Son burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahí está. Un verdadero hermano, por ejemplo, de la hermana, va a ir y va a pedir un consejo y un cristiano verdadero le va a decir todo lo contrario de lo que dijo. Sí. O mejor ve y arrepiéntete, porque has cometido pecado, has caído. Si no va a decir, no, es que Dios todo perdona. Sí, Dios todo perdona, pero primero hay que arrepentirnos. Sí, claro. Porque si no, ese no es un verdadero Y cristiano. eso es donde no está el espíritu retribuyendo. Y como lo que acaba de leer ahí, no tienen el espíritu. ¿Por qué? Porque también Pablo menciona sobre los que predicaban a Cristo por vanagloria. Dice, hay quienes predican a Cristo por vanagloria, hay quienes lo predican para afligir más a mis aflicciones, pero hay quienes los hacen de buena fe. Y es que precisamente acá es donde vemos que sacan del contexto la escritura, ¿no? Porque dicen, no, pues al fin de cuentas 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Pero resulta que yo que pequé, yo no soy justo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora bien, ¿por qué? Porque ellos saben muy en el fondo de su corazón, saben que lo que están haciendo está mal y lo siguen haciendo. Más sin embargo, en la palabra, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ahí nos habla de la consecuencia, y el hermano o el cristiano que está en esa situación y que no se arrepiente y que no es verdaderamente aceptado su arrepentimiento, está consciente de la consecuencia que le va a acarrear. Exactamente. ¿Y qué dice adelante? Dice, les pasa lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a lavarse en el cielo. Porque esa es su naturaleza. Así es. Esa es su naturaleza. ¿Por qué? Porque el espíritu no mora. Pero más sin en cambio, hermanos, todo aquel hijo de Dios no permanece. ¿Por qué? Porque el espíritu te va a llevar a quebrantamiento. A quebrantamiento, hermanos. Te va a llevar a quebrantamiento. Te va a llevar a que realmente a los pies de Cristo reconocer lo que hiciste y te vas a odiar, hermanos. Lo que antes tú deleitabas, el pecado, te gozabas, lo vas a empezar a odiar, te vas a empezar a aborrecer tu carne. ¿Por qué? Porque ese es que tiene mora el espíritu dentro de ti. Habrá consecuencias, sí, va a haber consecuencias. Y si no las hay, Dios es grande. ¿Sí? Pero si las hay, las va a ver. Y esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y una de esas obras es la obra del arrepentimiento. Nosotros tenemos arrepentimiento. Esas son obras de Dios que ya fueron preparadas. ¿Para qué? ¿Te equivocas? Sí, yo me arrepiento. Y el arrepentimiento viene con quebrantamiento, viene con disciplina y aceptarlo. Aceptarlo. Y cualquiera que cometió y acepta la disciplina es un hijo de Dios porque dice, sí, Señor, gracias. Pero aquel que dice, cuando pecamos estamos conscientes y aceptamos la disciplina. ¿Sí? Y por eso dice que el Señor nos va llevando a la perfección. Dios nos va llevando a la perfección. ¿Sí? Es un proceso, hermano. No es algo que ya el Señor me dice, ok, ya eres santo. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que lo puede hacer el Señor. Pero es un proceso. ¿Sí? Es un proceso el cual nos va a ir santificando el Señor. Como dice, pues hasta llegar hasta perfeccionarnos en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, no es porque nosotros
queramos esforzarnos en hacer las buenas obras para ser buenos, hermano, no, sino esforzarnos que caíste, levántate y depende de mí al 100%. Depende de nuestro Señor Jesucristo nada más. Como usted comentaba, hermanos, el proceso. Hace un tiempo compartía con algunos hermanos la diferencia entre prueba, proceso y tentación. Habemos hermanos que somos ubicados en cualquiera de esas tres categorías. Para resumirla un poco, ¿qué representa? ¿Qué es todo eso? Bueno, pues son situaciones que Dios permite que acontezcan en tu vida para que tú des fe y legalidad de que estás hecho mediante la reacción que tú tienes ante esas situaciones, ¿no? Hay quienes se quedan en la prueba, hay quienes se quedan en la tentación, y la tentación es una situación muy fuerte, muy peligrosa, porque si tú no tienes el principio, que es la palabra de Dios, te puedes quedar ahí, te puedes perder. Lo mismo el proceso es un lapso de tiempo lleno de situaciones que Dios permite en tu vida, y si tú no empiezas a darle solución, también te puedes quedar ahí de por vida, y eso te conlleva al pecado constante. Desde un pecado involuntario pasa a una condición ya un pecado ya siendo voluntario, es decir, ya premeditado. Pues al fin de cuentas dices, no pude, si yo no pude, pues ¿qué más da? ¿No? Y por eso muchas veces nos quedamos estancados, ya sea bien en la prueba, en la tentación o en el proceso. Exacto. Como Job, ¿no? Que Dios le permitió al diablo tocar todos sus bienes, pero le dijo que no tocara su vida, ¿no? Y ahí fue como una prueba para ver la lealtad de Job hacia Dios. Y sí, las pruebas siempre nos van a ayudar para bien. Jesús. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual esa área que estaba del Señor la va a fortalecer, y es el que la fortalece. ¿Por qué? Porque vamos a volvernos más fuertes en esa área, porque Cristo nos dio esa victoria. Entonces ya no vamos a caer así sucesivamente, hermanos, pero no es porque nosotros, por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos o por nuestras obras, es decir, yo me voy a portar bien, ¿sí? El Señor me dice, no voy a portar bien, pero a la vuelta de la esquina ya estamos hablando mal del hermano, a la vuelta de la esquina ya estamos, no, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo con lo que luchamos cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las inmundicias siguen ahí, hermano. Si sigue ahí, entonces, y Colosenses nos dice que debemos amenguar, no dice desaparecer, dice amenguar, o sea, bájale. ¿Cómo vamos a bajarle? ¿Cómo se tiene ese dominio? Es por medio de la oración, por medio devocional y por medio de la comunión con Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu obre en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pecamos, hermanos, pues si Dios nos perdona y nos arrepentimos, hay esa motivación, no sentirse, sino eso a arrepentirnos, no nos sentimos bien. Entonces viene esa paz, va a consecuencias, si las hay. ¿Qué va a pasar nosotros, hermanos? Que vamos a ir retrasando la obra del Espíritu. Porque dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros cuando pecamos, hermanos, estamos retrasando nuestro proceso. Contristamos al Espíritu. Y por eso vienen aflicciones, por eso viene eso. Y ya lo estamos diciendo, ¿por qué es? Pero cuando nosotros logramos captar eso, hermanos, y reconociendo delante del Señor, entonces viene esa etapa de ese crecimiento, esa madurez, hermano, ¿sí? La madurez realmente de pasar ese tipo de situaciones, de prueba, hermano. Pero es obviamente el Cristo que hace todo, hermanos, no es nosotros. Nosotros no yo soy bueno y voy a hacer las cosas porque, o como lo han dicho realmente, el que es cristiano, las cosas que son nuevas, sí, pero ¿quién las va a hacer en ti? ¿Tú? No las va a hacer Cristo en ti. Después son todas nuevas. Por eso les digo, hermanos, no solamente nos quedemos con una versión de Biblia, hermanos, porque las traducciones, hermanos, tienen errores, hermanos. Pero ¿cómo vamos a saber a lo que se está refiriendo? Por su contexto, hermanos. Por su contexto, hermanos. Es importante por eso conocer las Escrituras en su panorama, que armonicen, hermanos, en sus herramientas. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros tengamos un crecimiento. Bien, hermanos. Bueno, demos gracias a Dios, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta palabra, Señor, por este estudio, Señor, que nos das, Señor, que has permitido, Señor, que sea de bendición, Señor, para todos los que estamos aquí, hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, día a día, Señor, en nuestras debilidades, Señor, en nuestras flaquezas, Señor, en todo aquello que cada uno de nosotros batalla, Señor, y que está esta lucha, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a este crecimiento, Padre, y
Que nos ayudes cada día, Señor, a parecernos más a ti, Señor. Que siempre en nuestro corazón, Señor, esté ser genuino contigo, Padre. Y que siempre, Señor, dependamos 100% de ti, Señor. Que no dependamos de nosotros mismos, sino que dependamos de ti, Señor. Que dependamos cada día de ti, Señor. Y que tú seas, Señor, nuestro refugio, nuestro amparo, Señor. Y todo, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar más en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a poner los ojos más en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que los hermanos, Señor, que no pudieron venir, Señor, que tú los bendigas, Señor. A todos aquellos hermanos, Señor, que se encuentran en un proceso, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que les traigas a su vida, Señor, el consuelo, la sabiduría, Señor, y la razón del por qué, para qué, Padre. Gracias te damos por su vida, Señor. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por este momento que pudimos compartir, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, haces en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, toda justicia, Señor, y a todo entendimiento, Señor, y que sea Él, Señor, el que nos siga, Señor, y que seas tú, Señor, guiando esta obra, Señor, y cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dele palmas a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Y recuerden que Cristo viene ya, viene pronto con su galardón. Veremos la venida de nuestro Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Ah, sí? No, la semana pasada tuvimos que estar, bueno, platicamos con Andrés y yo tenía una petición de invitar a mi mamá, que la vi por ahí. Trabajando, ¿Con quién? ¿Con Andrés? Hermano José, hermano, la verdad ya el tratamiento ya había dicho que Dios haga. Sí, Y ya que Dios diga. No, Dios ya lo dijo. Ya no es que Ya lo dijo, ya lo dijo. pero ahora Y estamos preparados. yo traía eso y le dije a mi hija, a Juan le voy a preguntar y ya me dijo, yo te había dicho a las 11, es verdad, no, a las 10. Sí, no, de hecho ya. Para un el señor ya nos había avisado. Porque ya no más dijo. A mí ese día y la abracé y me dejé, pero ese día No, que el Espíritu nos ayude. Sí, porque vienen cosas fuertes. La palabra de Dios en Apocalipsis, hermanito Peter, los pies habla. hermana, Dios le bendiga. Hermanita, Dios bendiga, hermanito. Buen domingo. Igualmente. no lo grabó, ¿qué? Hermano. ¿Se apagó o qué? No, ya, no, sí está, sí estuvo. ¿Sí estuvo? Sí. A ver, hermano.